Bueno, dale, Noni, presentate y arrancamos. Bueno, soy Tati, la abuela de Aldana Baulet. Mi nombre es Elba Ivette Bellot Baulet de Baulet. Bueno, Noni, queríamos saber bien cómo fue la historia de tu familia, cómo vinieron para acá, primero que nada, contanos qué descendencia tenés. Bueno, la ascendencia nuestra en realidad somos, mis bisabuelos son belgas, de Bélgica. Y mis padres ya nacieron en Francia, papá y mamá. Ajá. ¿Y en qué momento qué es lo que pasó? ¿Por qué vinieron para la Argentina? Y por la Segunda Guerra Mundial la primera, quiero decir, la Primera Guerra Mundial al 14, inmigraron muchos, inmigraban porque no se podía vivir en Europa. Ajá. ¿Y cómo hicieron para venir para la Argentina? Y bueno, ellos vinieron en barco. Ajá. Primero llegaron los padres con mi mamá. Y después se agrupaban los paisanos, como quien diría, las razas, y sabían dónde estaba el grupo de gente viviendo, y venían a ese lugar donde estaba ese otro grupo. Uh-huh. ¿Y cuando bajaron del barco, a qué parte de la Argentina llegaron? Y bueno, ellos bajaron acá en Buenos Aires, y de ahí fueron a Santiago del Estero, mi padre. Ajá. Y como él estudió en Francia, salió del colegio, de la facultad, digamos, era como... ¿Cómo era, Silvana? ¿Albanil? No, era ¿Ingeniero? Sí, era como tipo ingeniero civil. Sí, él hacía construcciones. Ajá. Hizo los dos teatros, primero de Santiago del Estero, está hecho por él, y ahí está en el libro, asentado, donde fue él que dirigió la obra, todo muy arquitectónico, todo. Se trabajaba con la arquitectura mucho antes. Ajá. Entonces estudió allá, donde vivió primero, en el colegio, y no, después... En Francia. En Francia, sí. Y después cuando vino Claro, acá pudo trabajar. Ya trabajaba. Tenía Ajá. grupos de personas que trabajaban con él. Bueno, ahí se casa con mi mamá, Uh-huh. también de la misma nacionalidad de él, y nacen sus 4 primeros hijos. Ajá. Y hasta ese momento, ¿cómo tenía que trabajar mucho para mantener a toda la familia? ¿O? Sí, había mucho trabajo, él trabajaba mucho, hizo muchos colegios, hizo como el general Belgrano de la banda, Ajá. Manuel Belgrano, quiero decir. Fue a trabajar a la casa de Tucumán. Ajá. Para la segunda refacción de la casa de Tucumán la hizo también él con un grupo de obreros, digamos. Ajá. O sea que la posibilidad para que los extranjeros trabajen estaba. Ajá. había posibilidad, porque todo era para hacer, había que levantar todo. Claro, está todo. bien. Y Ajá. bueno, y después vino a Buenos Aires. Uh-huh. Aquí trabajó, y te digo dónde, no. Sí. Bueno, dice que trabajó en el Teatro Colón, trabajó en el puerto de Buenos Aires, arreglando, no sé, trabajaba en el puerto. Ajá. Siempre de albañil. Siempre trabajando arquitectura. Y luego se le ocurrió que tenían que ir a la Amazonía, porque dice que allá podían descubrir minas de diamantes y cosas así raras. En el Amazonas. Los franceses son bohemios, ¿viste? Sí. Fueron a Brasil. De allá vivieron un tiempo al otro lado de Brasil. ¿Y todo esto con la familia siempre? Con los 4 chiquitos que nacieron en Santiago del Estero. Ajá. Mi mamá, sí. ¿Qué historia? Y allá en Brasil, como no se podía vivir porque las familias vivían muy lejos en medio de la selva. Uh-huh. No tenían comunicación entre sí. Tenían un turum, que era un cuerno de vaca. Tocaban el cuerno de vaca para manejarse uno al otro, que pedía auxilio, por ejemplo. Ajá. Sí, claro. Ese era el medio de comunicación que tenían. Sí. Pero como en esa época en Brasil había una cantidad que trajeron, no sé si eran africanos, dice que eran gente mala. Claro, no, eran esclavos, me parece, para trabajar las tierras. Sí. Pero esos esclavos salían a asaltar a los gringos. Ajá. Entonces mi papá pasa a Misiones, busca tierras y va y avisa a todo el grupo otra vez que estaba de extranjero al otro lado. Ajá. Y ahí pasaron todo, mucha gente pasó, y ahí se empezó
vino a ver a Misiones. Ajá, por eso también en Misiones hay muchos polacos, Hay alemanes, francés. polacos, nosotros teníamos vecinos, muchos vecinos japoneses, Ajá, polacos, alemanes, Ajá. toda Europa estaba ahí, toda Europa estaba metida ahí, ¿viste? ajá. Y como no tenían antes comunicación, cuando mi padre compró un camión Ujú. que tenía la batería para poner la radio, escuchaba los domingos, venía a juntarse gente de lejos, que venían a caballo, en carro, llegaban a mi casa a escuchar la radio esa para ver cómo seguía la guerra en Europa. Ay, mira Y vos. sufrían mucho porque dejaron toda su familia en Europa, todos. Sí, sí. Y bueno, y antes nosotros no teníamos no teníamos donde comprar ni azúcar, nada. Entonces había que volver otra vez como 50 kilómetros, pasar a Brasil a traer azúcar, Ay, un mira poquito de vos. azúcar a caballo. Y después se vivía mucho del trueque. El vecino que tenía él no era tan cerquita las casas, eran lejos, kilómetros. Claro, era mucho campo. Claro, mucho campo, mucha tierra. Entonces nos cambiamos los productos. Uno le daba una cosa, al otro le daba otra, y así se hacíamos el trueque y con eso se vivía. El trueque Ajá. existió ya en esa época, en el año 26, Mira vos. Bueno, así. bueno, Nona, muchas gracias por contar tu historia. Bueno, está bien. Un besito, chao. Felicidades.